con Batters. Lo que pasa es que no es con Philip Batters, sino con Rafael Rey, con Víctor Andrés Ponce y con Martín Santibáñez. En primer lugar. En segundo lugar, antes de comentar nada, las lamentables noticias de hoy, le enviamos un fortísimo abrazo a Philip Batters. Se está mejorando y esperamos que se recupere cuanto antes para que asuma nuevamente sus funciones. Muy bien, este programa va a estar dedicado, por supuesto, a los acontecimientos que han sucedido el día de hoy, alrededor de la persona del presidente Alan García. Y vamos a hablar primero, en fin, vamos a hacer una serie de comentarios sobre distintos aspectos. Limitémonos por el momento a los hechos y a las consecuencias de este gravísimo hecho. Lo primero que yo quiero comentar, o quiero empezar por ese comentario, es que el señor Alan García fue llevado de urgencia, con vida, al Casimiro Ulloa. Y algún buitre, permítame decirlo con toda claridad, algún buitre, ¿no? Un ser humano convertido en buitre, fotografió al presidente moribundo en la mesa de operaciones, ¿no? Y el mismo buitre o algún otro buitre pasó esas fotografías a los medios, a las redes sociales, etcétera, ¿no? Y otros buitres las han seguido publicando. Y ya no diré de esos buitres putrefactos que incluso las han comentado de manera irónica, digamos, ¿no? A ese nivel de podredumbre han llegado algunos en nuestro país. Lo segundo, que yo creo que es una consecuencia ya de esta lamentable, ¿cómo se dice?, de este lamentable acontecimiento, es que este desequilibrado fiscal, José Domingo Pérez, que en mi concepto es un peligro público, una vez más lo digo con toda claridad, porque es francamente inestable y no quiero añadir más adjetivos por el momento, ya había pedido para PPK, a quien ha detenido por 10 días, una detención provisional por 10 días, y quien ha, dicho sea de paso, sufrido hoy o ayer un problema cardíaco, cosa que estaba anunciada ya por él mismo, y está en cuidados intensivos de una clínica local. Bueno, este señor, José Domingo Pérez, ya había pedido 3 años de detención, de prisión, ¿cómo le llaman? Provisional o preventiva. Bueno, una consecuencia de lo que ha sucedido hoy es que el mismo fiscal ha reducido sus expectativas y, al contrario, le ha concedido lo que el abogado pedía y lo que el propio PPK pedía, prisión domiciliaria. Así que ya empiezan a haber algunas consecuencias justamente dentro del campo jurídico y, por supuesto, fiscal. Y la tercera cosa que quiero comentar para iniciar este diálogo con ustedes es que los fiscales no han cumplido con el protocolo que se debe de cumplir en una diligencia como la que han tenido esta mañana, de un allanamiento con prisión preventiva de un implicado. Y bueno, tanto es así que después se han demorado dentro de la casa a pesar de saber que el presidente había fallecido. El abogado doctor Humberto Abanto ha declarado que allanar la casa de una persona muerta y exigir encima que se presente la partida de defunción para detener la diligencia, cuando el hecho era ya público y notorio, son delitos de abuso de autoridad. Y finalmente, lo que le sucedió a una hija de Alan García, que fue a recoger un terno para vestir a su padre, y los inestables fiscales no se lo permitieron. En fin, yo quería empezar por hacer esos comentarios para también pedirles a ustedes que hagan algunos. Cualquiera. Bueno, estamos viviendo en la barbarización de este sistema político que nos ha costado tanto construir, ¿no? Porque el tema de fondo aquí, Rafael, es que todas estas detenciones preliminares y preventivas, este carnaval de detenciones se hacen sin acusación fiscal y sin juicio.
Eso es lo más importante de todo. Claro. Repítelo para que lo escuchen bien, O sea, los televidentes. Lo que los televidentes deben entender... Porque la es prensa que no lo dice. No lo Que dice, se le no está lo investigando. No lo dice. Lo que la prensa debe entender es que la Constitución Política del Perú señala que un juicio empieza cuando el fiscal acusa. Ahí se produce la primera, la segunda instancia, la plural de instancias y la sentencia firme. Pero Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García han sido detenidos, y pretendía ser detenido el expresidente aprista, sin acusación fiscal y sin juicio. Así es. Es decir, con recovecos procesales, estirando leyes francamente discutibles, ¿no?, sobre el lavado de activos, sobre la organización criminal, ¿no?, para producir detenciones preliminares o preventivas, que lo único que producen son espectáculos, neblinas de humo, que esconden el fracaso de los fiscales Lavajato. ¿Y cuál es ese fracaso de los fiscales Lavajato? Que no son capaces de acusar, amigos televidentes, a nadie. Absolutamente a nadie. ¿Y por qué? Porque no tienen los elementos suficientes como para que en un juicio que vendría se pueda Entonces, condenar a... Lo que el suicidio de Alan García, si bien uno tiene que ser justo, es una decisión personal, corresponde al ámbito interno de una persona, de sus valoraciones, esto se da en este contexto. Sí, claro. Es en este contexto de barbarización del sistema judicial. Y con esto culmino. En los únicos lugares, los amigos televidentes van a entender, en donde se detenía sin acusación fiscal y sin juicio, han sido la Unión Soviética, la Alemania de Hitler y la Venezuela. Y también la Venezuela de Maduro. Eso es el Perú. Pero estas cosas pueden ser digeridas por la opinión pública porque hay una prensa absolutamente irresponsable, la vamos a llamar así, una prensa que se ha dedicado a linchar a determinados sectores. En el caso de García, por ejemplo, es impresionante cómo 3 o 4 días antes de este terrible desenlace, toda esta prensa apuntaba como si fuera un plan de acción político coordinado a demonizar, a intentar vincular a la figura de García al tema de Chalán, al tema de esto. La pregunta que yo hago, Rafael, es ¿qué pasa si Jorge Barata el día martes dice el presidente García no tenía nada que ver? Cosa que prácticamente ya dijo. En otro interrogatorio a Barata, sobre otros temas, sobre otras personas, le preguntan. Y Barata dice, no, con el presidente García no hubo nunca una solicitud de dinero ni nada por el estilo. Quiero leer perdóname, Martín, la referencia que acabas de hacer de lo de hace días. El 10 de abril tú escribiste un Twitter, Víctor Andrés, que yo lo he traído hoy día para leerlo. Amigos, basta ya de detenciones sin juicio. No estamos en el régimen de Stalin o de Hitler. La detención de PPK, pese a que la ley obliga a detención domiciliaria, es el mismo abuso que se hizo contra Keiko Fujimori. Fiscales de IDL y Domingo Pérez siguen destruyendo el debido proceso. ¿Anunciaste? Es cierto, Martín, como dice Víctor Andrés, que el suicidio, la trágica decisión de suicidarte, es algo personal, ¿no? Es cierto que uno tiene que llegar a eso a través de un proceso personal. Pero no nos engañemos. Lo que ha sucedido en este país, en el caso del presidente García, es que si bien él ha cogido el arma y ha decidido quitarse la vida, alguien ha preparado el escenario para este acontecimiento terrible, ¿no? O sea que ha ido Por supuesto, ¿no? O sea, alguien le ha puesto la pistola en la mano, alguien ha colocado las balas en esa pistola y alguien ha empujado al presidente García a que cometa este acto. Evidentemente no lo estás diciendo que como que una cosa física, sino estás empleando una metáfora. Por supuesto, Sí, hay sí, muchas pero maneras evidente. de ejercer coerción Exacto. sobre una persona, ¿no? Entonces, él ha, por supuesto que esto no es un acto aislado o es el producto de un proceso repentino, ¿no? Esto tiene que ser una decisión muy meditada
por alguien que conoce muy bien, que conocía muy bien la historia universal, la historia del Perú, ¿no? Y que sabía que la muerte también es un acto político. Él ha actuado políticamente, ha dado una respuesta política ante el acoso incesante de sus enemigos políticos. De décadas. De años. No Entonces, es un acoso de meses ni de 2 años, es de décadas. Que en este último año ha llegado a un nivel de paroxismo increíble, como nunca antes en la historia del Perú. Pero que efectivamente, bueno, sí, quizá como la de Fujimori leía. Mira, con el nivel de a mí me parece que con el nivel de unanimidad mediática, sí, aquí hemos tenido un gran frente contra dos fuerzas políticas que son Fuerza Popular y el APRA, encarnadas en Keiko Fujimori y en Alan García. Pero un frente sobre todo mediático. Este gran frente mediático, este gran frente ideológico de un grupo muy pequeño pero muy bien organizado, que ha capturado el Estado, ha capturado las instituciones, también los medios de comunicación, gran parte de la opinología en este país, y que se ha dedicado sistemáticamente a destruir cualquier oposición, y que el día de hoy se presentan ante la opinión pública como es una decisión personal. Sí. Él es el único responsable. Sí. Señores, por Es favor, una hipocresía. durante un año se han dedicado ustedes a demoler a toda la oposición. Durante un año se han dedicado a culpar al señor Alan García, a eliminar su presunción de inocencia y a decir que él es un corrupto y que por lo tanto tiene que ir a la cárcel, sea como sea. Permíteme, hoy me hacía una entrevista a Nicolás Lucar y me decía, ¿tú no crees que podría interpretarse como que el presidente García reconoce su culpabilidad porque el hecho de que se haya detectado que ha habido unas transferencias al señor Nava de parte de Odebrecht en el 2006, dicho, o antes, y teniendo en cuenta que era una persona muy cercana, se presume que era para Alan García? Entonces yo le dije, este es el problema al que me acabo de referir, diciendo un poco lo de la prensa, lo de le dije, justamente acabas de hacer exactamente lo que yo critico de la prensa, de los que hacen periodismo siendo periodistas y de algunos que no siendo periodistas lo hacemos y que tenemos que tener muy presente. Tú has usado la palabra, se presume que era para Alan García. Es decir, el periodismo nacional está juzgando y condenando sobre la base de la presunción de la culpabilidad. Y lo que nuestra Constitución señala con precisión es que la culpabilidad, mejor dicho, que la presunción es la inocencia. Así es. Bueno, entonces, es que si la prensa peruana, toda la prensa peruana, y concretamente los periodistas, sus directores y los dueños de los medios de comunicación, no se dan cuenta de la gran responsabilidad que tienen, no va a cambiar el sistema de justicia. Porque a menos que sean gente muy valiente y muy honestos, o honestos, porque no se puede ser poco honesto o muy honesto, muy honesto, que los hay, jueces y fiscales. Solamente los honestos y valientes son capaces de fallar conforme a ley y conforme a la justicia. Porque los sinvergüenzas o los cobardes, que son la mayoría, siempre terminan fallando o haciendo lo que la prensa dice de esas personas. Oye, y toda esta gente que durante años, pero específicamente durante el último año, se han dedicado a demolerlo, a atacarle, a decirle culpable antes de un juicio, antes de una acusación fiscal. Antes de una acusación, como dice. A acusarle con el dedo todos los días, con una campaña como nunca antes en los medios de comunicación contra una persona. El día de hoy dicen, bueno, es una decisión personal, lamentamos muchísimo lo que ha pasado. A mí me recuerda, y con esto quiero rendirle un homenaje al presidente García, que era un gran amante de la historia universal y específicamente de la Revolución Francesa. A mí me provoca decirles a todos estos señores que han actuado de manera miserable con respecto a un hombre al que destruyeron en su presunción de inocencia, a mí me provoca repetirles la frase que le dijeron a Robespierre, que era un asesino de compañeros suyos en la Revolución Francesa. Me provoca repetirles la frase que le dijeron a Robespierre en la convención. Repito. Robespierre, la sangre de Danton te ahoga. La sangre de Alan García los va a terminar ahogando, sí, señor, por todo lo que han hecho.
tarde o temprano tendrán que pagar la culpa que el día de hoy ellos están intentando minimizar. Ahora, lo sorprendente es que uno abre prende los canales de televisión, que el día de ayer, hasta esta hora, estaban demoliendo a García, es decir, intentando vincularlo, o sea... Vinculándolo. digamos, vinculándolo, intentando vincular, no sé la palabra exacta, con una supuesta transferencia de $4 millones que ni siquiera se ha verificado, con un supuesto chalán, porque intentando vincularlo cuando todos sabían que Barata iba a hablar este martes, el día de hoy, hasta el canal estatal, todos están rindiendo homenaje al presidente democrático, al presidente que fue de 2 periodos democráticos. Todos, absolutamente todos. Esto no solamente es hipocresía, es pánico. Sí, claro. Porque, digamos, de alguna manera ellos de pronto, la gente puede suceder, y ese es el efecto del suicidio de García, que de pronto algunos se han dado cuenta de la barbarie y del salvajismo, no sé cómo llamarlo, del camino del terror que estaban construyendo. El día de hoy, en el canal estatal, el presidente García es un es un jefe de Estado de la democracia peruana, es un padre fundador de la República. En Canal 2, en Canal 4, en Canal 5. Entonces, es sorprendente. Ahora vamos a recordar algunos twitters que son verdaderamente significativos en esa línea. Mira, esto de las detenciones sin acusación ni juicio matan. No solamente porque García decidió suicidarse. Miren, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Rómulo León Alegría, puede discrepar con Rómulo León Alegría, pero a Rómulo León Alegría le pasó lo siguiente: el fiscal Pérez pidió preventiva por 3 años, le dieron 3 años, luego de esos 3 años de prisión lo destruyó, le dio un derrame cerebral, pero en ese lapso el Poder Judicial declaró su inocencia. Así es. El día de hoy Rómulo León Alegría está vegetal. La pregunta que yo hago es, si seguimos esta sociedad permitiendo detenciones sin acusación y sin juicio, detenciones para investigar, para ver si se acusa, es decir, para ver si el fiscal decide... Tiene suficientes indicios para acusarlo o no. Exacto. O no. Exacto. Si seguimos permitiendo esta barbarie, ¿a dónde vamos a llegar? Por eso, Rafael, el suicidio del presidente García, en primer lugar, desnuda, jale el telón de esta barbarie judicial, pero en segundo lugar, el suicidio del presidente García demuestra que esta Junta de Fiscales Supremos no solamente es responsable por omisión, también es por acción. Sí, por supuesto. Porque no, digamos, ha permitido que un grupo de fiscales con una correlación mediática barbaricen el sistema judicial. Entonces, el Congreso tiene una enorme responsabilidad. La única manera de detener un proceso de enfrentamiento, de confrontación en el Perú, que se puede desatar luego del suicidio del presidente García, es haciendo que el Congreso asuma su responsabilidad, acuse constitucionalmente, destituya y inhabilite a toda esta Junta de Fiscales Supremos que ha creado este sistema de barbarización judicial. Espero que tengan las dos cosas que hacen falta para tomar ese tipo de decisiones y que no sigan acobardados bastantes de los congresistas que tenemos actualmente. Solo para concluir esta parte, tenemos que irnos a un corte ya. Para concluir, quiero, en misma línea que hemos venido hablando, leer un Twitter que esta mañana puso Pepe Barba, caballero. Alan no se suicidó. En realidad fue un asesinato por el odio de Gorriti y los rojos, por Vizcarra y su bastarda ambición por trepar en las encuestas, por la prensa en campaña infame de demolición. Ahora está a salvo de los chacales judiciales que querían exhibirlo en una jaula. Pepe, con su estilo crudo, pero real, dice en pocas palabras lo que hemos comentado hace un momentito. Vamos a un corte y regresamos.